No creo en ti, Señor, pero tengo tanta necesidad de creer en ti que a menudo hablo y te imploro como si existieras. Tengo tanta necesidad de ti, Señor, y de que seas, que llego a creer en ti y pienso creer en ti cuando no creo en nadie. Pero después me despierto, o me parece que me despierto, y me avergüenzo de mi flaqueza y te aborrezco. Y hablo contra ti que no eres nadie, y hablo mal de ti como si fueras alguien. ¿Cuándo, Señor, estoy despierto y cuándo estoy dormido? ¿Cuándo estoy más despierto y cuándo más dormido? ¿No será todo un sueño y despierto y dormido sueño la vida? ¿Despertaré algún día de este doble sueño para vivir allende la verdadera vida donde sueño y vigilia sean una mentira? No creo en ti, Señor, pero si eres, no puedo darte lo mejor de mí si no es así, diciéndote que no creo en ti. Qué forma de amor tan extraña y tan dura. Qué mal me hace no poderte decir, creo. No creo en ti, Señor, pero si eres, sácame de este engaño de una vez. Hazme ver bien tu cara. No tengas en cuenta mi mezquino amor. Haz que sin fin y sin palabras todo mi ser pueda decirte, eres. Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Hola y sean bienvenidos a este capítulo 26 de Comala Podcast. El día de hoy me encuentro con mi compañero Jorge Sánchez y vamos a estar tratando un tema que hay que tomar como con pinzas porque vamos a estar hablando de Dios. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Hola Carol, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy deseosa ya de empezar. Este tema lo habíamos planillado hace mucho tiempo, hace como 6 meses y por fin llegó la hora, como antesala a la Semana Santa que se efectúa ya el otro mes y en la cual también vamos a estar haciendo un capítulo especial, pero de eso vamos a hablar después. Y Dios, como tú dices, es un tema que hay que tratar con pinzas y que, bueno, lo vamos a tratar con mucho respeto y pues para ello hemos escogido 4 obras como en cada programa que nos van a ayudar con ese tema. Pero antes, Carol, quisiera que hiciéramos una pequeña, no sé si actividad, pero como un pequeño recordatorio de lo que hacemos aquí en Comala Podcast. ¿Qué te parece? Sí, Jorge, sobre todo invitar a las nuevas oyentes a entender pues, de qué se trata este proyecto. Es un proyecto independiente donde hablamos de literatura y cine, que son nuestras dos pasiones. Claro, este proyecto lo hacemos Carol Díaz y Jorge Sánchez, como tú dices, proyecto independiente, es un proyecto que lo hacemos más desde la pasión que desde otra cosa y donde hablamos de literatura y cine. Sí, pero no lo hacemos solamente por nosotros como un ejercicio también de pensamiento, sino porque sabemos que también hay personas que son apasionadas, así como nosotros, por el cine y la literatura y queremos compartir este espacio, sobre todo pues de indagación, de búsqueda, de apropiación pues de todas estas obras que son tan vastas y que con las cuales podemos tratar diversos temas que hemos estado hablando pues en nuestra primera y segunda temporada. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast más conocidas y también nos pueden encontrar en YouTube. Todos los sábados subimos un capítulo estreno en estas plataformas y los jueves estamos realizando una actividad muy interesante. Sí, este espacio llamado Después de Comala es un en vivo que hacemos en Instagram todos los jueves a las 8 p.m. hora Colombia, en el cual nosotros nos acercamos un poco más con ustedes y escuchamos y respondemos sus dudas y sobre todo ponemos pues en contexto obras que ustedes nos recomiendan sobre el tema que estamos tratando. Claro, como tú dices, un espacio más de unión con los escuchas que ha resultado muy interesante y que ya hemos hecho varios capítulos. Vamos a hacer también el jueves después de que se publique este podcast, vamos a estar en vivo hablando sobre el tema de Dios
alargando un poquito el tópico. Y ya, eso es como la podcast. Esperamos que si son nuevos les guste, que compartan, que comenten, que interactuemos entre nosotros para que crezca cada vez más el proyecto. Y ahora sí, Carol, ¿qué te parece si hablamos de las obras que vamos a tratar hoy? Pues decidimos elegir en la literatura, elegimos 2 relatos. El primer relato es El sacerdote de William Faulkner y El silencio de Dios de Juan José Arreola. En la sesión de cine elegimos Un hombre serio de los hermanos Coen y La última tentación de Cristo de Martin Scorsese. 4 obras supremamente hermosas. No sé si compartan mi opinión, pero me parecen supremamente hermosas y que nos va a ayudar mucho para olvidar el tema de Dios. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. En la sección de literatura traemos 2 obras de 2 grandísimos autores, uno latinoamericano y otro norteamericano, y que nos van a dar muy buenos temas para hablar acerca de Dios. El primer cuento, el cuento que elegí yo, se llama El sacerdote de William Faulkner, y en él nos habla el autor de un sacerdote que está esperando ser ungido. El día siguiente al relato lo van a ungir, le van a dar como los mantos de sacerdote. Y antes que esto pase, él se cuestiona todos los saberes que le han enseñado en el seminario. Y también tiene un conflicto entre sus deseos carnales y el deseo de Dios que él tiene. Entonces, todo el relato, que es bastante corto, es una dicotomía entre estas dos ideas. Él, no sé, como entregándose al sacerdocio, pero también viendo en esta entrega como si lo estuvieran encarcelando antes de que él hubiera podido probar los placeres de la carne, el sexo y haber vivido su juventud. Este es el sacerdote, un relato de William Faulkner bastante corto, pero que nos deja pensando en la imagen de Dios, en lo que representa para nosotros y lo que representa sobre todo para la gente que tiene una mayor fe, una fe mucho más fuerte, y nos deja también preguntando si esta fe es realmente verdadera o no. Y Carol nos va a hablar de El silencio de Dios, un cuento de Juan José Arreola. En El silencio de Dios nos habla de un chico en el cual le escribe una carta a Dios. La primera parte le escribe porque está desesperado y ansioso por múltiples eventos que ha tenido. Él lucha contra ese deseo de, y pongo entre comillas, hacer el mal o ser malo, pero se encuentra con un silencio, el silencio de Dios precisamente. Pero lo curioso es que la segunda parte de la carta, Dios es el encargado de escribirle a él. Entonces Dios le da una respuesta diciéndole que pues el que ignora totalmente si este personaje está vivo o está muerto ya, porque todas las cartas que escriben para él están en ficheros, o sea, es una carta más que él recibe y él en sí no puede hacer nada contra todas esas emociones y sentimientos que está sufriendo este joven, y más bien le aconseja que prácticamente que viva la vida y que goce de lo que tiene a su disposición, porque pues el ser humano en sí, la condición del ser humano es la soledad. Entonces esta es El silencio de Dios de Juan José Arreola. Juan José Arreola, Carol, es uno de mis autores favoritos, realmente escribe supremamente bien y no conocía este cuento, me parece supremamente hermoso, ya te lo dije fuera de micrófonos, pero pues te agradezco que me lo hayas dado a conocer. Y nada, continuemos con el tema que sacamos en concordancia de estos dos relatos, que es Dios como una fuerza de cambio para el ser humano. Sí, Jorge, lo podemos, pues mira que yo estuve como tratando de pensar cómo este tema podría como acomodarse a ambos textos, y lo primero que me vino a la cabeza fue uno de los textos de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov. No dice precisamente que, no nombra precisamente a Dios, pero pues como da a entender, y esta oración se ha modificado pues por las traducciones que han hecho, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues voy a citar en la primera parte de los hermanos Karamazov, dice: si Dios no existe, todo está permitido. Y entonces ahí me empecé a pensar todo lo que conlleva la existencia de Dios, y una de las cosas es precisamente la moral, donde la sociedad está fundada.
porque pues si Dios existe, pues entonces, o no existe en este caso, la moral dejaría también de existir, es decir, que esa moral no se quedaría sin fundamentos y los juicios sobre lo que se entiende como bueno o malo o incluso incorrecto o correcto pues no tendrían razón de ser. Por ende, y lo pensé precisamente por ambos textos. Lo pensé por el hecho del padre de sentir esos deseos carnales por estas mujeres y saber que esos pensamientos son, entre comillas, incorrectos, porque pues él se va a convertir en un hombre de Dios precisamente. Y en el texto de Juan José Reola es lo mismo. Es un joven que se cuestiona constantemente por esos deseos que se supone que no deberían tener, porque él quiere hacer el bien, porque él quiere ser un hombre de bien, pero aún así los tiene. Entonces pensé precisamente en esta cita por esas razones. ¿Y vos no te parece que la pregunta de si Dios existe es irrelevante? Lo digo porque, ¿qué más da si Dios existe o no? Ya el concepto de Dios existe y ese concepto se vuelve en algo regulador. Exacto, como dije ahora, es a partir pues de esa creencia de Dios y de un Dios generalmente pues en el occidente, donde está basado generalmente la religión o la moral en la moral cristiana, pues en este caso en occidente. Como tú dijiste, es verdad, ¿no? Al fin de cuentas o sea, la pregunta no es si Dios existe o no, sino la pregunta es cómo eso que esa misma pregunta nos ha dejado, cómo esa misma vaina nos afecta en el hecho directamente de nuestras vidas, es decir, cómo esa respuesta que no la tenemos, o como esa idea o ese concepto mejor de Dios afecta directamente a nosotros como humanos y a nosotros como habitantes de este contexto pues occidental. Y yo creo que has dicho la palabra correcta, idea. Esta idea de Dios, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo hace que nos comportemos o cómo hace que no nos comportemos? Por ejemplo, la gente piensa que creer en Dios es, y esto lo estaba pensando ahorita, es automáticamente decir que uno es bueno. Por eso esa es una pregunta con bastante trampa, porque a la gente le dicen, ¿usted cree en Dios? Y el otro dice, sí, claro, yo creo en Dios. Y eso es como si usted fuera moralmente bueno. Y aquí en Colombia, Carol, tristemente hemos visto que quienes más creen en Dios son, por ejemplo, gente que hace el mal. Por ejemplo, y esto se me ocurría ahorita que estaba pensando en el tema, los sicarios, que tú sabes muy bien que los sicarios son gente muy devota a las imágenes de Dios y al concepto de Dios, e incluso rezan sus armas y rezan sus balas y tienen oraciones y santos y precisos para este tipo de acciones. Y un ejemplo de esto pues es la obra de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios. Exactamente, en esa misma estaba pensando. Y quiero aquí citar un fragmento del cuento El silencio de Dios que me parece preciso para este momento. Dice así: me veo precisado a reconocer que muchas veces soy bueno solo porque me faltan oportunidades aceptables de ser malo. Y recuerdo con amargura hasta dónde pude llegar en las ocasiones en que el mal puso todo su atractivo a mi alcance. Y es eso, mucha gente critica a la religión y yo no estoy aquí para pontificar acerca de la religión ni nada. Y sobre todo porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de Dios. Pero mucha gente critica y mucha gente joven critica este ser, podemos decirlo, o digámoslo, esta idea. Pero me parece que es importante y es incluso necesaria para ser de regulador en este mundo en que vivimos, siempre y cuando sigamos unas enseñanzas y no las llevemos a un extremo. Pues hemos visto cómo la creencia en Dios ha hecho que las personas se metan en guerra y hagan barbaridades y ya pasa de ser un ente regulador. Bueno, no deja de ser un ente regulador, pero un ente regulador como al revés, como visto, muy tirado a la malignidad. Entonces creo que allí llega y desvirtúa su propósito, pues igual todos los extremos desvirtúan los propósitos de la idea original. Más la idea de Dios como un ente regulador, como un ente de que nos ayuda a comportarnos de manera correcta en el mundo. Y yo la discusión de Dios, Carol, la dejé al lado hace muchísimos años, te lo juro, hace como unos 20 años dejé esa, no tanto tampoco, hace como unos 10 años dejé toda esa discusión de Dios, porque tú sabes, cuando uno es joven y entra a la universidad, quiere discutir que Dios y por qué usted cree en Dios y por qué. Ahora yo pienso que si vos, Carol, por ejemplo, crees en Dios y yo creo en Dios, ¿qué más da?
Lo importante es que uno se comporte de la buena manera, entre comillas, y tenga un camino recto, no le haga mal a otros, no pase por encima de los demás y viva bien con su entorno y con la gente que lo rodea. Entonces, de esa manera, tanto si cree en Dios como si no, la regulación que ejerce creo que es muy buena para la sociedad y para el individuo. Más creo que se vuelve dañina cuando, como en el sacerdote de William Faulkner, vemos que Dios se vuelve como ese ser que tiene que darnos las respuestas y no el que nos puede ayudar a conseguirlas. El sacerdote en este cuento quiere que Dios como ser venga y lo abrace y le quite todas las dudas, le quite el deseo por las mujeres, le quite todos sus pecados, todas estas dudas que tiene, pero pues creo que está yendo por el camino correcto, ¿no te parece? Pero si nos ponemos a pensar, pues como tú lo llamas un ente regulador, siendo Dios un ente regulador, pues yo creo que nosotros igual necesitamos eso porque nuestra condición de ser humanos, pues si nosotros no podemos encasillarnos en que hacemos el bien o el mal, pero sí pensar en que pues de alguna forma, pues en realidad yo trato como de salirme de esas casillas, pero es que es imposible. Porque pensemos pues si no hubieran esas leyes o esa moral basada pues en el cristianismo, si todo estuviera permitido, pues la vida sería supremamente difícil. O sea, para mí sería inimaginable pensar cómo sería la vida sin esas reglas sociales que en sí también están basadas en la moral cristiana. ¿Y a ti te parece, Carol, que todo no está permitido? ¿Que hay cosas que no están permitidas? ¿No crees que todo está permitido? Yo creo que todo se puede hacer, yo creo que el ser humano puede hacer lo que quiera, pero la vaina está precisamente en esa moral cristiana o en esa moral que se ha construido en las sociedades, y más en la sociedad occidental. A eso es que me voy. Pues que en sí, si no existiera, o cómo nos regiríamos, o cómo estaría organizada la sociedad si todo estuviera permitido. Sería una especie como de anarquía, no sé, no me logro imaginar o construir una sociedad, o bueno, sí, existe la posibilidad de que pudiera haber surgido otra especie de sociedad si no hubiéramos conocido pues a Jesucristo o no estuviera esta moral cristiana, pero no me la imagino cómo, no logro como organizarla pues. Pues yo creo que pues, te puedes ir al escenario de 1984 de Orwell, donde no hay una religión, en ese mundo no hay una religión y la religión entre comillas se vuelve el Estado, pero es imperfecta porque la hacen hombres, la hacen los seres humanos y la hacen, no sé, un conjunto de personas que crean sus propias leyes como si fueran unos mandamientos y termina pues como termina. Exacto, porque si nos vamos allá, casi todas las sociedades están fundadas en reglas que no se pueden romper, o en preceptos morales que no se pueden romper, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque eso salvaguarda una comunidad y preserva unas normas que se deben seguir. Por ejemplo, vámonos a pensar en sociedades o en grupos que estén alejados de las sociedades pues, occidentales o las sociedades que son más grandes. Hay preceptos, por ejemplo, que dicen que uno no se puede meter con el hermano, pero mira que no hay como un argumento en sí, sino que esas reglas se siguen porque es una regla que se establece para preservar un orden en sí. Creo que nos estamos saliendo un poquito del tema y nuestro tema principal fue Dios como una fuente de cambio. Entonces pensemos en ese cambio entonces, si decimos Dios como una fuente de cambio, tenemos que asociar ese cambio con algo positivo o no necesariamente. ¿Tú qué crees? Yo no creo que Dios tenga que ejercer cambios de ningún tipo y no creo que esa sea su función. Creo que la función de Dios es como estamos diciendo, como un ente regulador que al existir hace que nosotros queramos ser de una u otra manera. Lo que me sorprende de estos cuentos y sobre todo del que tú propones, del silencio de Dios, es que burocratiza el más allá. No sé si estás de acuerdo. Por ejemplo, yo no creo que la carta que el hombre está, entre comillas, escribiendo, la esté escribiendo. Yo creo que es una plegaria. Creo que él está rezándole a Dios, pero es que en la parte que escribe Dios dice que él
a veces recibe plegarias y las muchas veces que recibe plegarias son o regaños o peticiones, y por eso que él atiende esta carta que él le deja, porque es un cambio a lo que viene estipulándose. Y me recordó, no sé si te acuerdas tú, una escena de una película llamada Todopoderoso con Jim Carrey, que Dios Sí. le da los poderes a él, y como que en la parte final Dios le pide que dé una plegaria, y él comienza como: Dios, por favor, protege al hambriento y todo, y Dios le dice: eso no es una plegaria, pues no está haciendo que yo te escuche. Y yo creo que esa relación con Dios, en el ente regulador que estamos hablando aquí, esa relación que está en las oraciones, que está no me acuerdo cómo se llaman esto, los rituales, que está todo eso, también ayuda a regular a las personas, tanto para el bien como para el mal. Como decíamos, tú puedes, Carol, como individuo, coger coger el concepto de Dios y decir: bueno, acato las reglas que yo quiero acatar, porque Dios no solo estamos hablando del Dios cristiano, o puede ser dioses musulmanes, del Dios que la gente elija creer. Y decir: acato estas leyes, me voy por este lado y vivo mi vida bien con mi alrededor, con la gente que quiero, con la gente que me rodea, con mi comunidad, con mi país, con lo que sea, y conmigo mismo. Y Dios me sirve para esto. Yo siempre he creído que si Dios le sirve a las personas para ser mejores, Dios debería ser una idea bienvenida en todos los casos. Pero también Dios se puede ser un ente regulador para la malignidad, como en el caso de los sicarios. Los sicarios dicen: bueno, Dios me está ayudando, yo me pongo a los pies de Dios, Él me va a ayudar en mi trabajo, va a hacer que todo salga bien, y por algunos momentos sale bien la cosa. Entonces él sustenta esa creencia en que las cosas le están saliendo bien. Entonces, ves, en Dios en sí no sería ni bueno ni malo, no tiene esa categoría, no podemos meterlos en esa categoría, simplemente son buenas o malas las personas. Es como, ¿cómo se entiende esa idea de Dios? Yo creo que más bien como es la interpretación que le damos a todos nosotros, porque es que siempre es así, ¿no? Siempre como que en el amor es la interpretación que tú le des. El amor nos puede llevar a las mejores sensaciones de la vida o a las peores. Puede llevarnos a amar a una persona durante 70 años o a matarla, ¿entiendes? Igual Dios. No sé si estés de acuerdo con esto. Pues no sé, la verdad, Jorge, no sé si verlo. Siento que estamos como polarizando, se puede decir. Sí, un poquito. Como que es esto o es lo otro. Entonces no sé si estaríamos como en el camino correcto. Lo que sí creo es que en ambos textos pues se presenta este tema que hemos tocado, como Dios como una fuente de cambio, y se ve desde una plegaria que va desde esa angustia que siente el sacerdote al querer pues dejar de ser o dejar de sentir como persona eso que siente, una atracción, y también desde la otra parte en el texto del silencio de Dios, que es esta angustia que siente este ser humano al saber que también está esa parte de él siendo humana, esos deseos de hacer ciertas cosas, esos deseos incluso de hacer daño, como él mismo lo dice, porque nosotros vamos a pensar, y el fin ser humano también es un ser que tiene de todo, o sea, no es un ser completamente bueno, sino que también, y lo pongo en términos de bueno entre comillas, sino que también somos un conjunto de todo, ¿no? Entonces, tratando de aplacar esa zona oscura que él mismo ha detectado como algo que no quiere, le reza a Dios, le pide a Dios. Pero en este caso, en ambos textos que he sentido yo, que he visto, que hay un sentimiento de orfandad, una búsqueda pues hacia unas respuestas, y en sí una soledad, ¿no? La misma respuesta de Dios en el texto de Arreola es eso. Todos los seres humanos estamos solos, todos los seres humanos estamos en la búsqueda. Entonces yo creo que vamos más como por ese lado, ese Dios como una fuerza de cambio, es ese Dios que también nos incita o la idea de Dios que tú afirmas, es esa idea del cambio, ¿no? De la necesidad de cambiar y sobre todo de esa búsqueda. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cómala Podcast.
Para la sesión de cine vamos a tratar en este caso de dos obras magníficas, dos películas magníficas. La primera, es la que yo elegí, es Un hombre serio, dirigido por los hermanos Coen, en el cual nos habla de una historia que transcurre en 1967. Se centra en la vida de Larry, y este personaje es un profesor de física que vive en Estados Unidos, y en sí nos va mostrando, nos va narrando cómo una vida del común empieza a derrumbarse. Se empieza a derrumbar con la infidelidad y la falta de amor de su esposa hacia Larry. Se empieza a derrumbar cuando se entera que su vecino ha pasado es el límite y está tomando parte de su terreno de la casa que le pertenece a él. Se derrumba cuando uno de sus estudiantes lo soborna, y eso desencadena un montón de situaciones. Entonces Larry, al verse tan angustiado por sus miles y miles de problemas, busca la ayuda de un rabino tratando de encontrar respuestas, pero resulta que los rabinos o son muy jóvenes o no lo quieren atender, no logra tener claridad sobre eso que le está sucediendo, a pesar de que él busca respuestas en la religión. Es una película densa, es una película que hay que pensar demasiado, que nos da diferentes guiños, y por lo tanto nos lleva como a una investigación después de haberla visto. Bueno, y se me olvidó decir que en el inicio de la película aparece una historia donde un hombre está llegando a la casa pues después de haber trabajado, y se encuentra con una tormenta de nieve, y se encuentra a una persona que lo ha ayudado a salir pues de esa tormenta de nieve, y le cuenta la historia a su esposa, y su esposa le dice que este personaje que le ayudó ha muerto con anterioridad y que es un fantasma. Entonces suena la puerta y entra ese fantasma, entre comillas, y el esposo, al verlo tan vivo, pues se burla de la esposa, pero la esposa sigue afirmando que este personaje está muerto en realidad, y toma un cuchillo y se lo entierra en el pecho, y el personaje empieza a sangrar y se va. Entonces nos queda la duda si en realidad este personaje era un fantasma o en realidad estaba vivo. Y resulta que yo no había pensado mucho en la conexión de este corto con la película en sí, pero tiene muchísimo que ver, y lo menciono precisamente por eso. ¿Listo? Entonces este es Un hombre serio de los hermanos Coen, y Jorge nos va a hablar de La última tentación de Cristo de Martin Scorsese. Si estamos hablando de hombres tribulados, tenemos que hablar de La última tentación de Cristo realmente. La última tentación de Cristo se basa en el libro homónimo de Nikos Kazantzakis y no en las escrituras per se. En este libro, el autor nos habla de una historia alterna a la de las Santas Escrituras, donde Jesús es una persona mucho más humana, se podría decir, se le quita más el tinte divino, y vemos cómo Jesús falla, cómo Jesús no quiere a Dios, cómo Jesús pasa por diferentes pruebas hasta que acepta su carácter divino, y cómo después de aceptarlo sigue tribulado por eso. Jesús falla, Jesús miente, Jesús no está preparado para lo que le toca. Y Martin Scorsese aquí nos lo presenta de una manera excelente a través de diferentes iconografías cristianas y judías, porque si todos recordamos, Jesús era judío. A través de la película nos vamos viendo cómo Jesús cae, digamos, en la tentación, en esta última tentación, que es una vida sin la divinidad, una vida sin que nadie lo conozca, una vida de una familia, de una mujer que lo ama, de una familia que lo quiere, y bueno, la película nos lleva por esta dicotomía, como que, y nos hace preguntar, si nosotros fuéramos Jesús, ¿qué decidiríamos? ¿Decidiríamos sacrificarnos por la humanidad? Una humanidad que parece no entendernos y que no quiere hacerlo, o nos bajaríamos de la cruz y viviríamos nuestra vida, amaríamos a una persona, tendríamos nuestros hijos, y a la larga moriríamos como cualquier otro humano. Entonces esa es La última tentación de Cristo, una película que recomiendo ver, muy diferente a las de Martin Scorsese, y también recomiendo Un hombre serio, que no me la había visto y que me pareció, como dice Carol, un poco enrevesada, pero buenísima, en definitiva, ¿no? Genial. Sí, muy buena, realmente. Y de estas dos películas sacamos un tema en común, que es la fe en Dios, que se visualiza en cada una de ellas de manera diferente, pero un poco similares, ¿no, Carol? Sí, este tema de la fe en Dios es un tema muy amplio, que pues, con lógica se ve con claridad en ambas obras,
Y si bien pues la figura de Jesucristo que le pide a Dios pues respuestas, y que yo creo que a diferencia de lo que tú dices, pues está ese silencio, pero también está el deber ser, ¿no? Es ser hijo de Dios, entonces cómo no actuar en concordancia pues con semejante herencia, ¿no? Es muy... Bueno, yo soy una persona que soy muy sensible, entonces pues yo soy católica, pero obviamente todo el mundo, sea católico, no sabe la historia y la crudeza de las imágenes, Jorge, y la crudeza de la fotografía de esa película me sorprendió bastante, ¿sabes? No esperaba pues ver como de manera tan explícita todo el sufrimiento, porque bueno, eso se la cuenta, todo lo que le sucedió a Jesucristo y todo el cuento, pero en realidad uno no se imagina pues toda esa carga tan inmensa y la fe de este hijo al estar 100% seguro de su deber. ¿Y tú no crees que debido a eso mismo, debido al castigo que él tiene que sufrir, y no solo un castigo físico, sino un castigo mental, al no ser comprendido por el pueblo, al no ser comprendido por la gente que dice que lo sigue, al no ser comprendido por sus amigos, por su familia, a tener que abandonar a su madre, por ejemplo, en una escena él abandona a su madre, al tener que sufrir ahora sí físicamente y el verse en la decisión de ser crucificado? Y es que en un momento él habla con Dios y Dios nunca le pone una hoja a Dios realmente, el director, pero a través del diálogo que él tiene consigo mismo, que Jesús tiene consigo mismo, Dios le pide que se sacrifique, y no simplemente un sacrificio, sino que sea crucificado, una crucifixión en las mismas cruces que Jesús en un principio de la película hacía, porque Jesús comienza siendo un carpintero, pero un carpintero que hace cruces, donde los judíos son crucificados, y por eso a él le tienen como un traidor, y él quiere ser traidor, pero simplemente por el hecho de que para que Dios lo deje de molestar, para que deje de hablar, para que lo abandone, para dejar de ser el hijo de Dios. Entonces, pues todas estas tribulaciones que tiene este pobre hombre, ¿no crees que podrían hacer desfallecer la fe? Y creo que en ese sentido el sacrificio y las decisiones de Jesús son tan importantes, porque pese a que tiene muchas razones para que su fe desfallezca, no lo hace al final. Sí, es una fe intacta, ¿no? Es creer ciegamente para lo que se ha nacido, y sobre todo, como yo dije, el deber ser, el tener que hacerlo, porque pues semejante herencia que tiene, y lo vuelvo y lo repito, pues no es, pues supongo que en este caso, pues quién dudaría de lo que hay que hacer o lo que no. Sin embargo, pues esa parte humana de Jesús siempre está ahí, ¿no? Y se retrata en la película. Y miremos, Jorge, no hemos hablado pues de la obra que yo propuse en este caso, que es Un hombre serio, y hablamos de la fe en Dios, y me parece importante nombrar pues esa frasecita de oración con la que empieza la película: recibe con sencillez todo lo que te suceda. Ahí nos está como adelantando todo lo que el pobre hombre va a tener que enfrentarse durante toda ese lapso de tiempo que nos muestra de vida de ese personaje. ¿Pero tú no crees que el Dios de esta película, que es el Dios de los judíos, es injusto? Injusto en el sentido de que le tira mucha miércoles a este pobre personaje, pero se la tira toda. La esposa lo deja, los hijos no lo quieren, el hermano es un mantenido que lo mete en problemas, la misma sinagoga donde él va no lo entiende, nada le sale bien. Lo van a nominar como para un puesto mayor y no le sale, llega un alumno y lo quiere sobornar, y al final eso lo mete en problemas. Y la salud al final es como la última bala que le da para ya sacrificarlo por completo. Y no sé si, y quiero que hablemos un poquito de eso, no sé si puedes unir esta historia, la de Un hombre serio, con la de Job, de la Biblia. Sí, eso te iba a comentar, el personaje bíblico al que le pasa un montón de cosas y que tiene que sufrir esa crisis y que se pone en fe, pues se pone en juego la fe de este personaje, ¿no? Creo que por ahí decían, pues un análisis de la película precisamente, que ese personaje de Larry está basado en ese personaje que hace parte de la Biblia de Job, ¿no? Yo creo que sí, pero no, porque ¿qué le pasa a Job a la larga? Job pierde todo, ¿no?
quien no haya leído el libro de Job en la Biblia, Job es como un hombre adinerado que dice creer en Dios y tiene una buena familia, hijos y todo lo demás. Tiene cabezas de reses y animales y un montón de cosas. Es un hombre adinerado, pero que cree en Dios. Entonces un día el diablo y Dios hablan y el diablo le dice a Dios como que, claro, Job cree en Dios porque tiene todo. Tiene casa, tiene hijos, tiene todo, y cómo no creer en Dios estando pues en tan buena posición. Entonces Dios dice así, y le quita como que un hijo a Job, le mata a los hijos y luego le quita a la esposa y luego le quita la fortuna y deja a Job vuelto nada, tirado en la tierra. Y Job nunca pierde la fe. Y ese es como la moraleja de la historia, que pese a todo lo que malo que le pase a uno, no debe perder la fe porque los caminos del Señor son misteriosos. Pero Jorge, ¿no crees que eso también se ve en ambas películas? Recibe No. con sencillez todo lo que te suceda, resiste, que es lo que está pasando ahí precisamente. Entonces no creo que esté como tan alejado de lo que le está sucediendo a Larry. Por eso te decía que la historia de Job y la interpretación que le dan, yo creo que está bien, pero también creo que no, porque Larry, pese a que sufre todas estas inconveniencias y las sufre con estoicismo, él nunca explota hasta un punto de la película donde ya no puede más, pero él sigue, e incluso como que cataliza al final de la película con el bar mitzvah del hijo, donde él se vuelve a juntar con la esposa y está feliz. Pero los problemas no dejan de estar, y llega un momento donde la fe de Larry falla, como no hizo la fe de Job, y es cuando él decide aceptar el soborno del alumno. Él al final de la película le quita la nota mala al alumno y le pone una buena. Y el hijo de Larry hace lo mismo. El hijo de Larry, en vez de devolver el dinero que ha robado, y que es un dinero que ha robado a alguien más, decide pagarle al que le vendió la droga, el que le vendió la marihuana. Y entonces ahí vemos como inmediatamente, y esto es muy interesante, inmediatamente que Larry le quita la nota mala y inmediatamente el niño decide pagar la droga, viene el castigo. Llaman a Larry, le dicen que los exámenes han salido, pues no le dicen que les han salido mal, sino que vaya al médico urgentemente, que tiene que hablar acerca de los exámenes que se han hecho. Y la película termina como con pues terminamos de ver a Larry con la cara desencajada y muy preocupado. Y en la otra escena está el hijo de Larry y de repente hay un tornado en el fondo que está destruyendo toda la ciudad, y ahí acaba la película. Entonces por eso te digo, cuando Job termina con, pues todos los castigos le caen y termina, Dios le da una recompensa porque no ha perdido su fe. En cambio, Larry y el hijo de Larry sí perdieron esa fe, podremos decirlo, y sufren su castigo. Cosa que también le pasa al Cristo de la última tentación de Cristo, ¿no? Sí, pero bueno, a fin de cuentas, y mira que me causa curiosidad porque mira que él es un profesor y habla sobre esta teoría. Bueno, no sé, yo no sé mucho sobre esto, sobre este experimento, pero pues este gato de Schrödinger, y me perdonan ahí la pronunciación, donde él mismo dice, ¿y esto está pasando en la realidad? Le pregunta un personaje a él, y él dice, bueno, yo no sé muy bien qué es lo que está pasando ahí, pero yo creo en la matemática si hago o sigo esas teorías y etcétera, etcétera, ¿no? Es como también tener fe en lo que no se ve, ¿no? Y bueno, ahí como presentan un montón de información y empresas, nos hablan sobre el principio de Heisenberg. Encontré en una página, me puse como a investigar en una página de psicología, se llama psicologiaymente.com, y nos habla precisamente sobre este principio, y cito: el principio supone que la materia es dinámica y no por completo predecible, sino que está en continuo movimiento y no es posible medir determinados aspectos sin tener en cuenta que el hecho de medirlo altera a otras cosas o a otros. Esto implica que debemos de tener en cuenta que tanto lo observado, eso implica que debemos de tener en cuenta tanto lo que observamos como lo que no. Y mira que, o sea, las referencias de esa película es una cosa magistral, porque sí, el principio de incertidumbre, ¿no? Ajá, él hace o actúa de cierta manera, y eso desencadena un montón de otras cosas, y otras cosas que están implícitas y se presentan también de manera implícita como también de manera explícita. Esa búsqueda está implícita, pero también todo lo que le sucede alrededor o todas esas experiencias suceden pues de manera excesivamente explícita. Entonces esas referencias
que nos da la película, y pues por eso esa película es lo que es. Mira que hablando de este tema también y yéndonos un poquito a la última tentación de Cristo, te quiero hacer una pregunta, pero primero tengo que dar una explicación para eso. En esta película, en la de Scorsese, Dios tiene un camino para Cristo y Cristo se revela un poco de esta estructura, digamos, que le tiene su padre fijada. Cristo no quiere esto, Cristo quiere ser una persona normal, Cristo acepta su destino como hijo de Dios, pero también falla, malinterpreta las palabras de Dios, también cae, también peca, y al final es tentado por el demonio y que lo lleva a una vida diferente a la que tenía destinada, que era morir en la cruz. Bueno, y al final sí vemos cómo Cristo acepta su ser divino y muere en la cruz como debería ser. Sin embargo, en esta película, en la tentación de Cristo, vemos que hay como una estructura, un camino, digamos, que Dios le pone un camino a Cristo por el que debe seguir. ¿Tú crees que eso mismo pasa en Un hombre serio? ¿Que Dios le dio este camino al protagonista, o simplemente que son cosas random y que la película o que el contexto de la película nos hace creer que es un camino que Dios nos pone? Yo creo que él está buscando, él todo este tiempo está en una búsqueda, él busca ese camino, pero aún así él también se apropia pues de esa cruz y al final termina aceptando o termina volviendo a cometer de cierta forma los errores que cometió en el pasado, ¿no? Al final, pues, ¿qué pasa? El principio, pues, la mujer le pone los cachos, él desea a otra mujer, busca la manera de estar con otra persona diferente a su esposa, se encuentra, pues, con esta situación donde lo están manipulando, donde tiene un hermano con un montón de problemas, y bueno, la vida se le voltea totalmente, pero al fin de cuentas él tiene la posibilidad de cambiar y no lo hace. Es como un lastre que él arrastra, y que al final yo creo que todas esas cosas que le están pasando es precisamente para que él tome otro camino, pero él decide tomar el mismo camino. Entonces ese camino que él va construyendo en realidad, pues, o el cual de cierta forma quiere escapar, pues no lo puede hacer, toma siempre la misma senda. No creo que Dios le dé un camino a él, sino que él trata de buscar la forma de salirse de ese lugar, y las situaciones que se le presentan también lo obligan a hacerlo, pero al final él mismo como es una resistencia al cambio, creería yo. Carol, te voy a hacer una pregunta, no sé si, pues cómo la tomes. ¿Qué tal si en estas dos películas Dios no existe? ¿Qué tal si Cristo en la última tentación es una persona que tiene problemas mentales y está escuchando voces y actúa conforme a esas voces le dicen, y pues hace que las otras personas le crean porque pues es muy convincente y todo? ¿Qué tal si no había un sentido en esta vida? Porque hay un momento de la película de Un hombre serio que el hermano de Larry, el protagonista, le dice como que Dios no me ha dado nada, a ti te dio casa, te dio esposa, te dio hijos, y a mí no me ha dado nada, ¿qué me ha dado a mí? Y el protagonista dice, Dios no actúa de esa manera, no puedes darle a Dios todas las responsabilidades que son tuyas. ¿Qué tal si en ambas películas Dios no existe como un ente, no está, sino que cada persona, cada protagonista es un ser que es responsable de sus actos y de sus decisiones, y por eso es que, no sé, que es trágica ambas películas, porque ellos piensan que están regidos por una moral mayor que ellos, por algo más grande, y a la larga no, son ellos solos en el mundo sufriendo. Pues mira que yo no lo veo yo siento que nos estamos saliendo un poco pues de lo que se nos da en las obras, no creo que en sí se nos quiera mostrar eso. Yo pienso que más bien es esa angustia por querer obtener respuestas a toda costa en la película de Larry y pues del hombre serio, y sobre todo también como lo dice la película al inicio, pues con esta frase de recibe con sencillez todo lo que te suceda, y eso no solamente se va a aplicar a la película de los Coen, sino también a la película de Martin Scorsese. Acepta con sencillez eso que se te va a dar, ese lastre, esa roca que tienes que arrastrar. Yo creo que es más
por esa parte, no por la parte de preguntarse si esos personajes tienen o no problemas psicológicos o si creen o no, porque creo que estamos como sobreinterpretando la obra. No estoy como muy de acuerdo con esa pregunta o como por el lado que nos estamos yendo. Lo que digo yo es que tal si no existe Dios y a la larga estamos siguiendo los preceptos, los protagonistas de la película están siguiendo los preceptos de alguien, pues, que alguien escribió un día y que pues no tienen un sustento, lo cual pues no me parecería mal porque pues eso es lo que es la fe, ¿no? La fe es un salto al vacío sin ninguna clase de prueba y es lo que ambos protagonistas hacen. Larry vive su vida confiado en la fe judía y realiza acciones y recibe lo que tiene, pero a la larga cuando recibe su castigo todos entendemos que según el contexto de la película y de lo que ha pasado, el castigo es merecido, porque a la larga no tuvo la fe necesaria, igual con Cristo. Pero yo no creo, yo vuelvo y retomo lo que dije en la sesión de literatura donde dije que al fin no importaba si nos preguntábamos si Dios existía o no, sino qué pasaba, pues cómo este hecho o este ente, como quieran llamarlo, afecta o interviene o influye en nuestras vidas. Creo que es como más por ese lado. Y bueno, aquí te traía una cita de Humberto Eco que me pareció muy bella y yo creo que también resume pues todas las obras que hemos tratado y también habla por mí misma. Dice: yo no creo en Dios, pero quizás Dios aún crea en mí. Y me pareció algo muy bello, ¿no? A pesar de que somos seres humanos y que pues tenemos nuestras dudas como seres humanos, porque me parece algo válido que nosotros pues tengamos o dudemos de todo lo que se nos presenta, todo lo que se nos es dado, pero aún así es este Dios que nos creó y que, como lo dice pues en las escrituras y etcétera, etcétera, y no quiero sonar aquí religiosa, pero aún así nos creó con la duda, ¿no? Entonces creo que en estas dos obras cinematográficas está la duda por encima de todo, y está también el hecho de que también es válido dudar pues de semejante cuestión, porque es una cuestión muy grande que nos sigue y que nos engloba a todos como humanidad. Y como pueden escuchar, el tema de Dios es supremamente grande, supremamente profundo. Podríamos estar aquí horas debatiendo acerca de él, pues con posturas muy interesantes como la de Carol y como la mía, pero lo vamos a dejar hasta aquí y el jueves que viene, en Después de Comala, vamos a seguir debatiendo un poco sobre ese tema, con sus preguntas, con sus recomendaciones. Recuerden, todos los jueves a las 8 de la noche en Instagram Live, estaremos allí. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad, todo está aquí en Comala Podcast. Claro, después de mi apunte muy religioso, como Jorge me está diciendo que sonó mi último apunte, pero bueno, Poquito. No quería irme como por ese lado, pero bueno, estamos hablando entonces de nuestro dato curioso, y te traje un dato curioso que me pareció muy bello, porque se está pensando en crear el primer hotel que se encuentra en el espacio. Se va a llamar Aurora Station. Y bueno, es uno de los proyectos pilotos que están ahí pensando todavía, que se piensan que pueden salir ya a partir dentro de 4 años, perdón. Y se dice que el costo del pasaje puede oscilar entre 9,5 millones a 10 millones de dólares. Es un hotel lujoso, un hotel espacial de lujo, en el cual vas a poder ver, según la noticia de CNC, 16 amaneceres en un día. ¿Qué te parece eso, Jorge? ¿Y esto para cuándo está fechado? ¿Cuándo se podría ir? El hotel planea dar la bienvenida a sus primeros huéspedes en el 2022, imagínate. Ya el año que viene. Sí, exacto. Pues me parece genial. Si yo tuviera, pues ya dijiste, no tengo presente, ya dijiste cuánto cuesta estar en el hotel. 10 millones de dólares. Si yo tuviera 10 millones y tuviera 20, porque dice poner tele en el espacio, y creo que es mejor en compañía. Si tuviera 20 millones de dólares y pudiera ir con alguien, yo creo que los pagaría sin miramientos, y creo que pues mucha gente millonaria aquí en la tierra lo va a hacer. Y dice que es de bajo costo, ¿no? Ellos subrayan
que quieren que esta experiencia sea de bajo costo por 12 días. Me imagino que es de bajo costo teniendo en cuenta pues, Sí, el mantenimiento de un hotel fuera de la órbita, también construirlo, también manejarlo, también pues, las regulaciones que deben haber. Me parece que es bajo costo y que está bien, pero pues que yo no lo puedo pagar. Y me parece también un avance bastante interesante en esto que se llama el turismo espacial. O sea, incluso Elon Musk, el director de SpaceX, quiere llevar gente a la Luna y quiere llevarse gente para Marte. Y gente que pague, ¿no? Porque él entiende que el futuro de los viajes espaciales solo se puede hacer a través de inversión privada. No hay forma en que un gobierno pueda dar todo el dinero que necesita para los cohetes y todo, y él mismo con su empresa lo está demostrando. Él ha mandado carros alrededor del mundo y todo esto, y su idea es llevar a la gente al espacio a que conozca, y me parece algo, como tú dijiste al empezar, algo muy bello y un avance muy interesante. Sí, es muy hermoso pensar que este hotel, como nos dice aquí la noticia, va a orbitar la Tierra cada 90 minutos, lo que significaría que las personas podrían ver 16 amaneceres y atardeceres cada 24 horas, una cosa loca. Y además de eso, sumándole a eso, los invitados también pueden hablar por chat, por videollamada con sus seres queridos que están en la Tierra, o sea, va a tener internet a toda velocidad. Y cuando me imagino el Instagram de esas personas. Bienvenida, pues, supremamente organizada. Y lo más curioso de esto es que las personas que vayan pagando el viaje y no logran pagar los 9,5 millones completos o 10 millones completos que cuesta el viaje, este dinero va a ser reembolsable. Muy interesante, lo tienen pensado todo. Yo creo que ahora que está empezando en el 2022, pues, los precios van a ser de esa manera, pero creo que poco a poco van a habiendo más opciones y los precios van a bajar, va a convertirse en algo al alcance de todos. Si bien no va a valer 200.000 pesos o 100 euros, sí va a bajar, digamos, a los $1,000 o a los $10,000, que es un precio mucho más asequible para la mayoría de personas. Entonces, yo todo lo que sea tratar de conquistar un poco el espacio, tratar de salir un poco más del planeta Tierra, me parece un avance. Si lo hacen bien, si lo hacen respetando el mismo espacio y respetando todos los protocolos de seguridad, estoy allí y espero tener vida suficiente y dinero para sobre todo dinero para poder ir, para poder subir, porque ¿a quién no le gustaría? ¿A ti te gustaría ir al hotel? Mira que yo le tengo terror a las alturas, pero aún así yo digo no, o sea, es una experiencia que uno no podría... Claro, pero allá no es tan alto. No. No es tan alto. No, ahí nomás, como millones de kilómetros. Imagínate ver un montón de atardeceres y anocheceres, imagínate ver el mar. No puede, si está al alcance de uno podría perdérselo, sí. Porque imagínate semejante espectáculo. O sea, y es una cosa que nos acerca de cierta forma a toda la literatura de ciencia ficción, ¿no? Yo siento como más cerquita todo esto. Sí, hay un texto que está en las Crónicas Marcianas de Bradbury, que es un libro que recomiendo con mi vida entera, que se llama, creo que Los Colonos, o no me acuerdo, es uno de los primeros del libro, donde describe cómo es la partida de un cohete hacia Marte y la nostalgia que da ver la Tierra pues, volverse pequeña desde esas alturas, pero también la emoción que da ir a descubrir nuevas cosas, ir a ver el universo abriéndose ante nuestros ojos y bueno, no sé, los seres humanos somos descubridores. Sí, el se llama Los Colonos. Sí, es hermoso. Los hombres de la Tierra llegaron a Marte, llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían, porque eran felices o desdichados, porque se sentían como los peregrinos o porque no se sentían como los peregrinos. Mira la manera como inicia, o sea, una cosa, y es lo que a fin de cuentas es la razón humana está buscando, ¿no? Eso es lo que nos cuenta Bradbury al inicio de su texto. Exactamente eso, somos descubridores, ya sea de otros planetas, de otras latitudes, somos así, eso no lo va a quitar nadie y creo que poco a poco, y como te digo, espero que tengamos vida suficiente para ver cómo avanza cómo poco a poco la raza humana va adentrándose a las estrellas. Sino más pensando que ya se pudo llegar a Marte y con esas imágenes
que yo pues trataba como de ubicar, de lograr tener palabras para describir semejante espectáculo, que es una soledad tan bella la que hay pues en ese planeta, ¿no? Es un espectáculo que como que lo deja a uno sin aire. Yo creo que las palabras sobran, yo creo que no simplemente ver las imágenes y disfrutarlas. Ya vendrá la poesía, ya vendrá el drama, ya vendrá la prosa, pero por ahora simplemente hay que disfrutar y, no sé, e imaginarse allí, imaginarse el momento en que los humanos lleguemos a Marte. Bueno, este ha sido nuestro capítulo en el cual tratamos el tema de Dios. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como @comalapodcast. En Facebook, para nuestros oyentes, hemos subido los links de las películas y de los textos de los cuales hemos hablado en este capítulo y en los anteriores capítulos también de las anteriores temporadas. Recuerden que también estamos en YouTube, estamos subiendo todos los capítulos completos y los fragmentos de los mismos para que pues, los escuchen en su lugar de trabajo, donde sea, y para que comenten, se suscriban y bueno, todo lo que ya saben. Y también pues recordándoles por último que los jueves nos estamos reuniendo en Instagram, tenemos una cita para, como dijimos al inicio del capítulo, hablar o charlar sobre esas dudas que nos quedaron, si tenemos obras para recomendar. La idea no es que ustedes sean los que escuchan y nosotros los que hablemos, sino también escucharlos a ustedes, ¿no? Acercarnos, crear comunidad. Sí, por eso estamos como un poco intensos con esto, porque queremos realmente crear una comunidad y que nos escuchen y que nos hablen y que conocerlos, a final de cuentas. El tema del próximo podcast será uno muy parecido a este, pero también contrario, que es el tema de la santería. Así que vénganse preparados y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ti, Jorge, por estar aquí. Gracias a ti, Carol. Chao, chao. Hasta la próxima.